Un agradecimiento muy especial al senador Sergio Abreu, que acaba de llegar de la ciudad de 33. En otro país vendrían en helicóptero, pero bienvenido. Sí, bien, muchas gracias, un gusto. La verdad que... Sé que vino de la ruta derecho acá. Así no, que... no, pero además tenía enorme interés en estar acá y poder cambiar ideas y entre otras cosas aclarar algunas de las posiciones dentro y fuera del Partido Nacional. Bien. ¿Usted le dice no a este tipo de megaminería en Uruguay? Sí, le digo un no rotundo. ¿Por qué? Porque la megaminería de cielo abierto no es para un territorio como el uruguayo. En general la minería de cielo abierto se utiliza en los afectos residuales de los territorios, como el caso de Chile. El Uruguay tiene el 98% de su tierra fértil. De manera que la matriz productiva del Uruguay, que está por un lado el tema de la ganadería, la agricultura que ha ingresado de forma muy importante, el tema forestal que también ha ingresado, el participar en un tema de minería de cielo abierto en estas condiciones, con nombre y apellido, porque lo voy a decir con absoluta convicción. Usted dice, yo se lo decía al diputado anterior, que está hecho con nombre y apellido, es decir, que está hecha para la Tirí. Pero mire, es una vergüenza. ¿Y cómo lo demuestra eso? Y lo demuestro, le voy a decir todas las cosas que hay. A ver. El Poder Ejecutivo no establece límites ninguno para poder ampliar todas las concesiones que se puedan hacer en materia de explotación. El Código de Minería establece... Es pura especulación, dijo, es pura especulación con respecto a eso, dijo el diputado Battistoni recién. Yo estudio como abogado y no estudio como especulador. Y yo levanté la inconstitucionalidad de la ley en materia de igualdad. El Poder Ejecutivo tiene un límite, que son 100.000 en el caso de prospección, 10.000 en el caso de exploración y 2 permisos de 500 en el caso de explotación. Pero acá parecería que se droga todo y se establece que no hay límite ninguno. Que el Poder Ejecutivo puede otorgar hasta 500.000 hectáreas, millón, la que quiera, sin ningún tipo de límite. Creo que es una derogación discrecional de la ley, inconstitucional, porque más allá de este límite debería llamar a licitación por encima de estas superficies de explotación. Pero tiene más. El proyecto de ley artículos, primero deroga la jurisdicción nacional, va al arbitraje internacional. ¿Cómo es eso? Es decir, el Código de Minería dice los problemas que se establezcan entre el minero y el Estado uruguayo se dirimen en la justicia uruguaya. Acá dice no, arbitraje. Es decir, el nacionalismo del gobierno nos lleva al arbitraje internacional sin estar explotando la vía de la jurisdicción nacional. ¿Y bajo qué y por qué? ¿Con qué premisa? Es que ¿En base a qué? Hay que preguntarle, porque la verdad que el gran problema que tiene este proyecto y muchos otros es que el fundamento es levantar la mano, pero no discutir de fondo, porque si uno dice, el contrato puede decir, por ejemplo, que si no cumple el concesionario, él puede extender ese proyecto a los acreedores financieros, a sus acreedores financieros. Y a su vez puede transferir esto a un otro explotador que elija. En el caso inclusive del contrato, se establece la prioridad para que el que sea concesionario le pueda otorgar a un tercero en prioridad por un plazo determinado para negociar con el gobierno ese propio permiso. Entonces todo esto tiene realmente una visión tan discrecional, porque no establecer límite ninguno al Poder Ejecutivo para cuando debe y puede utilizar por el capítulo 2 de lo que son las categorías establecidas, las categorías de 2, la reserva minera y llamar a licitación. Igual lo tiene que hacer porque no puede exceder con esta discrecionalidad sin ningún tipo de límite la posibilidad de conceder a un concesionario, digamos, o a uno de los que se presenta. Battistoni dice que no se puede llamar a licitación ahora porque ya estaba encaminado lo de Aratirí. Lo que no se puede es establecer una discrecionalidad tal sin límite. El límite está. El límite son esas 502 permisos, dos permisos de 500, dos de 500. Pero que eso se elimina. Claro, pero cuando se hace eso se altera la Constitución de la República. Porque una cosa es otorgarle la preferencia al que tuvo el permiso. Ahí está. Y eso lo marca el código. Claro, y otra después decirle, no, al que obtuvo el permiso yo le puedo dar sin límite ningún tipo, cualquier tipo de superficie. Con respecto a eso, el diputado Battistoni decía, bueno, ¿y por qué decía que esto es producto de la especulación? Porque eventualmente ya se sabe cuál es el área explotable. Y él hablaba del 0,6% del total
del territorio nacional. Entonces ya, imposible que se puedan extender o dar permisos a extensiones tan grandes de tierra cuando estamos hablando de que el área potable necesariamente va a ser eso. ¿Y por qué no puedo decir que eso es una especulación de él también? No, porque dice que él está basado en estudios. No, pero la ley tiene que ser de mucha seguridad jurídica. Los estudios, fíjese qué cosa más increíble. Se modifica la ley del Código de Minería para que los permisos de prospección, que antes eran hasta 6 años, sean de 12 años. Entonces se va a quedar en manos de 10, 5 u 8 transnacionales que se reparten el mundo entero en la prospección y después dice, mira, anda tú primero allá, tú vení acá, cuando la tecnología ha avanzado de tal naturaleza que ahora en vez de acortar los términos, los postergamos a 12 años el de prospección. Es decir, que yo quedo con soy superficial, yo quedo con el campo declarado durante 12 años. Entonces, acá hay una discrecionalidad que además atenta, entre otras cosas, contra un proyecto estratégico del país. Acá no hay proyecto estratégico. Acá lo que se está buscando es saber cómo se recauda, especulando sí con un eventual precio del hierro, y además cuando se lleva todo el subsuelo del Uruguay, en 20 años se acaban los recursos, se levanta el tapiz del Uruguay, vamos a decirlo así, usted levanta la alfombra, pero después que levantó la alfombra, no la vuelve a poner. Porque dicen que hay disposiciones de relleno. Yo le pregunté a la empresa Aratiri, ¿cuánto tiempo lleva el rellenar las piletas, que son enormes, de 300 metros de profundidad, y lo que son el Palacio Legislativo y toda la vuelta? 90 años. Los 90 años, y esto además se llega a un agua de lluvia y todo lo demás. Entonces, ¿nosotros qué somos? Seguridad alimentaria, que tenemos recursos naturales, que tenemos en el ámbito de Sudamérica hoy los elementos de producción agropecuaria con altísimo rigor de calidad. ¿Lo vamos a poner en peligro poniendo 50 toneladas de explosivos para que se vuelan 800, 700 y creer que esto solamente se reduce a este tema de... Es el cambio de la matriz productiva y es la visión de un país que no tiene límites, miren lo que voy a decir, en la extranjerización. Nunca hubo un gobierno tan extranjerizante como este. El problema Perdón, de que... nosotros vendíamos las joyas de la abuela y ahora acá estamos vendiendo la abuela, la bisabuela, el nieto y el tataranieto. El problema de que no haya debate es que a veces nosotros los periodistas tenemos que hacer como del otro lado como corresponde. Ir hacia ahí. Repito, usted dice cambia la matriz productiva. El diputado Battistoni dijo el área en la cual se pretende instalar, por ejemplo, el proyecto de Aratiri es un área donde hay solamente ganadería extensiva, y por lo tanto hay poco trabajo asociado, poco valor agregado, y además, repito, lo que le decía hace un rato, parece ser, como no hay nadie que lo del otro lado se lo tengo que decir yo, parece ser que es un área muy menor del país. No sé si tan marginal como usted daba el ejemplo de Chile, pero muy menor. Pero nosotros tenemos el 98%. ¿Usted sabe lo que es un país que tiene una matriz productiva natural, que tiene un sistema de seguridad alimentaria, que tiene categorías de carne de altísimo nivel? El senador Saravia hació un análisis precisamente de esto en materia técnica, porque además se había preocupado especialmente por este tema. Y uno va a crear las condiciones de un país de 187.000 kilómetros cuadrados con una parte de minería de cielo abierto en el que se van a atender demandas excesivas de energía, por un lado, y por otro lado se va a dar la señal en este territorio nacional, por más que se diga, de que se hace un mineroducto de 320 kilómetros para habilitar un puerto de aguas profundas con la utilización de los recursos del agua, los recursos naturales que hacen a la soberanía de los países y por los cuales el mundo va a tener sus conflictos en los próximos años. Y uno dice, ¿y por qué esto? Yo me pregunto a veces, ¿por qué? ¿Cuál es el...? Por eso yo le iba a preguntar. Usted qué hacer decía con el interés de recurso? recaudación, decía. ¿Usted entiende que puede haber otro interés del gobierno? La sensación que yo tengo es que el gobierno no tiene mucha idea de cómo nivelar su proyecto estratégico. Porque además, cuando habla de utilizar este recurso, está utilizando la soberanía del país, los recursos naturales, los extranjeriza. Es decir, además a esta empresa o a otras, porque yo le diría que esto es el camino, cuando uno ve estas cláusulas que se pueden establecer, que si no llega a haber cumplimiento, se le traslada al acreedor financiero.
Imagínense los bancos dueños de un permiso de explotación del subsuelo del país. Y además de eso dice, pero además tiene la prioridad para poder otorgarle ese permiso a un tercer explotador. Esto es una violación de la Constitución flagrante, porque es el principio de la igualdad por un lado y la obligación del artículo 33 del TOCAF de llamar a licitación por encima de los límites que se establecen. El Estado no puede, o el gobierno, te imagínese si fuéramos nosotros gobierno y le dijéramos a toda la población, no se preocupe que vamos, no tenemos ningún límite para poder adjudicar, ni límite de hectárea, es discrecional y además los acreedores financieros se pueden quedar con el proyecto si no nos entendemos. Entonces yo cuando empiezo a ver esto, digo, pero y el resto de lo que es la política del país en materia estratégica. Esto si usted lo dice en 33 que viene de allá, ya había mucha gente que lo veía como una fuente de trabajo. Pero la fuente de trabajo es muy relativa. Es decir, porque la fuente de trabajo puede existir en varios lugares, pero además hay un modelo de desarrollo. Y yo voy a hipotecar esto por 3 o 4 mil, que además, mire que no anda muy fuerte o muy lejos todo lo que significa esto. En materia de ocupación, en momentos en que además hay plena ocupación en el sector agropecuario casi hoy, ¿no? Porque obviamente la demanda es muy importante. Con bajos salarios. No tan bajos salarios. Porque sí, acá dice una señora Mercedes Aramburu de Cerro Chato, bueno, me dice que siga así con mis convicciones, acá todo el mundo trabaja y nadie paga lo que dice el diputado. El diputado habla de que les pagaban 5 o 6 mil pesos y que Aratiri llegó pagando 14. Pero no vamos a discutir estos temas, pero el que recibe ese dinero después tiene que pagar la luz, tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar esto, el que trabaja en el campo necesita un buen salario, necesita una buena capacitación ahora, pero también tiene algunos elementos que hacen a que pueda trabajar en una explotación agropecuaria con empleador y empleado en condiciones distintas si sale de allí, que va a tener que pagar alquiler, impuestos y todo lo demás. Pero yo le agrego otra cosa más. Las exoneraciones tributarias que se le dan a esta empresa son sin límite. Bueno, yo le preguntaba eso, Batistoni. ¿De qué habla Bordaberry cuando habla de 700 millones de dólares? Son exoneraciones, beneficios tributarios, pero fíjese que el canon, hay un adicional al impuesto a la renta. Si yo tengo que pagar $1.000 por ese, digamos, por el canon, y viene el adicional a la renta, se me calcula que es 800, se me imputa el pago del canon a ese impuesto. Y por tanto yo tengo exoneraciones tributarias, exoneraciones de los tributos vigentes, congelamiento tributario está en la norma. Entonces yo digo, pero ¿cuál es el motivo de todo esto? Yo creo que hasta es un tema de capricho, confieso honestamente. Ni siquiera de capricho en el sentido de decir, bueno... ¿De quién? ¿Del presidente? ¿Del Ministerio de Economía? De la anarquía del gobierno. Porque la mitad, acá hay una mitad de un equipo económico que recauda como capitalista y la otra que gasta como socialista. Indisciplinado. Entonces cuando uno le dicen, sí, mire que está el fondo intergeneracional. Muy bien. Pero lo que queda para la próxima generación es un tapiz destruido. La imposibilidad de poder llenar todo esto, la alteración incluso de la propia producción de carne y de alimentos con elementos que van a hasta cuestionar nuestra propia calidad de agropecuaria en materia de carne. No estamos estudiando en profundidad este tema. Y a mí me preocupa, no por ser oposición, me preocupa porque yo quiero un país soberano, no un país extranjerizado, y menos un país donde hasta Aratiri... El domicilio de Aratiri es una isla en el Canal de la Mancha, que todavía usted sabe que ni siquiera es parte de la jurisdicción inglesa porque depende... exacto. Entonces yo digo, ¿por qué esta insistencia en la modificación sobre estos temas? Porque además, usted vio que ¿por qué no vienen? Yo confieso que entre mucho tiempo y muchos problemas. Pero cuando se está tratando de un tema de esta naturaleza, ¿cómo me gustaría que viera un senador y me dijera lo que... Me trató de decir un senador que yo he hablado en nombre del odio. Así, mire, mi cultura es la de la vida, siempre fue, no como la de otro. Ni de un lado ni del otro. Le pido disculpas por el poco tiempo. No, yo le tengo que pedir disculpas. Le agradezco su esfuerzo de llegar y llegó. No, yo estoy preocupado y con toda seriedad y respeto digo, aquí hay una violación legal, hay una alteración de la matriz productiva, hay un capricho que va con nombre y apellido, que va a tener las dificultades, que va a tener todas estas inconstitucionalidades que yo le planteo, pero como el gobierno del Estado de Derecho es un tema relativo,
es simplemente la legitimidad de ganar la elección, el resto son entidades burguesas con las que hay vera desgano, esto va a ser el principio de otra anarquía en la matriz productiva del país que no nos merecemos. Senador Abreu, queda la puerta abierta por si alguien después en algún momento quiere debatir sobre este tema. Con mucho gusto. Muchas gracias. Última Muchas pausa gracias. y ya volvemos.